Bueno, buenos días. Tengo el micrófono. Estoy microfonado, ¿verdad? Bueno, pues buenos días y muchas gracias por venir a divertiros con... Ah, no, que no es el hormiguero. Bueno, bien. Muchas gracias por venir a divertiros con la resistencia de los datos. No, tampoco, la revuelta de los datos. Esta mesa ya es muy conocida, todo el mundo la valora muy bien y tiene mucho interés por los casos que presentamos. Tenemos, como en otras ocasiones, a representantes de las autoridades de protección de datos. Nos falta un invitado. Claro, es que el hormiguero nos ha robado al representante de la agencia española. Lo teníamos ya apalabrado y tal que viniese, pero finalmente no ha podido venir nuestro invitado de la agencia española. Así que nos vamos a tener que conformar con las agencias autonómicas. Tengo que hablar esto con Pablo Motos en otro momento, con más tranquilidad. Bien. Vamos a tener una participación, empezando por mayor a menor antigüedad de las autoridades. En primer lugar, contamos con Fina Valls, que es la jefa del área de inspección y técnica de la Autoridad Catalana de Protección de Datos. Fina, un aplauso para Fina. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Barcelona. Anteriormente ha sido directora de servicios en el Departamento de Salud, directora de servicios en el Departamento de Presidencia. Bueno, ha tenido una dilatada carrera administrativa en la Generalitat. Bienvenida, Fina. En segundo lugar, tenemos a Juana Vegas. Juana Vegas ya es una habitual en esta plaza. Juana es licenciada en Derecho por la Universidad de Deusto y letrada instructora de la Asesoría Jurídica de la Agencia Vasca de Protección de Datos. Un aplauso para Juana. Anteriormente había sido juez sustituta en los juzgados de Amurrio y luego funcionaria del Gobierno durante mucho tiempo. Pero es ahora mismo, pues, si no eres de las funcionarias más antiguas de la agencia, pues efectivamente consolida toda la experiencia de la Agencia Vasca de Protección de Datos en una sola persona. Y por último tenemos a Emilio Sánchez, que este año se incorpora al grupo por parte del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. Es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, en la especialidad de Políticas y de Administración, y está certificado como delegado de Protección de Datos. Un aplauso para Emilio también, por favor. Es el jefe del Gabinete de Investigación y Correctivo del Consejo, es decir, el que se encarga de tramitar todas las reclamaciones, puesto en el cual sustituye a Blanca, que nos ha acompañado durante otros años y que hoy también está entre el público. Bien, bueno, y yo soy Pedro Alberto González, que ya supongo que ya os sonará. Soy un pobre jubilado, un sexagenario, al que han invitado a venir aquí y que, bueno, pues tengo el honor de participar. He sido trabajador de la Agencia Vasca de Protección de Datos y por eso me siguen llamando. Pero, por lo demás, pues un pobre jubilado. Bien, vamos a empezar ya con los casos. Los casos que os vamos a presentar en esta ocasión los hemos elegido, como siempre, pues por tanto, por su interés jurídico, pero también por su interés pedagógico. ¿De acuerdo? Vamos a ir exponiéndolos un poco a la limón y esperamos que os sean de vuestra plena satisfacción. Bien, vamos a empezar con un caso, en este caso no por la antigüedad de la autoridad, sino por la antigüedad en la mesa. Vamos a empezar por Juana, con un caso que trata sobre el principio de la limitación de la finalidad. Bueno, el caso tiene su curiosidad y ya que estábamos en plan televisivo, recuerda a alguna de las telenovelas de la tarde. Juana, por favor. Aprieta el botónico. Sí. Buenos días. No, es que va solo. Buenos días. En primer lugar, pues agradecer a la organización que un año más me haya invitado a estas jornadas, que yo no lo vais a creer, lo paso muy mal, porque me pongo muy nerviosa de ver así a la gente, pero me gustan, no lo voy a negar, me gustan, yo como el otro, me gustan. Y luego agradeceros a vosotros que a pesar de la hora que es, pues y ser la primera que estéis aquí con nosotros, pues haciéndonos compañía, aunque solo sea
Aunque no prestéis mucha atención, pero estáis ahí, nos hacéis compañía. Bueno, mi primer tema venía en relación con... no llega una semana, fue San Valentín, ¿verdad? ¿Os acordáis? Y si no os acordáis, yo os lo recuerdo. ¿Y sabéis eso del amor a primera vista? Pues el caso este es un amor a primera vista. Una persona, la reclamante, se presenta en un hospital porque tiene un problema de urgencia. Le atienden en urgencias y al de un ratillo pues le hacen los análisis correspondientes y le mandan para casa. Le dan el alta con unas medidas y le mandan para casa. Al cabo de 2 horas recibe un correo electrónico en el que le dicen expresamente: hola, soy fulanito. No os voy a decir el nombre por eso de que la anonimización. Soy fulanito, el auxiliar, el que te ha atendido. Espero no incomodarte, pero me gustaría saber de ti. Por cierto, ¿todo bien? Háblame a este número si quieres. Y le manda un número de teléfono, su número de teléfono particular. La señora lo que hace es bloquearle y dice, bueno, pues ya se le pasará, el calentón ya se le pasará. Total, que al cabo de un ratillo le vuelve a escribir, en este caso por WhatsApp. Le manda un WhatsApp y le dice, perdona, no te molesto más. No, le dice, perdona, quiero hablar contigo, ¿te importaría llamarme? Y ella le pone un correo diciendo, le pone, lo siento, no quiero saber nada de usted. No sé si se estará dando cuenta que está vulnerando mis derechos y por lo tanto usted no me tiene que llamar. Y él, muy educado, le dice, perdona, no te molesto más, que vaya todo bien, no volverá a pasar. A raíz de esto, la señora pone una reclamación ante Osakidetza diciendo que ha sido utilizada su historia clínica para una finalidad que no estaba prevista. Porque, como todos sabemos, la finalidad de la historia clínica es la principal es la atención, para atención sanitaria, para prestar una asistencia sanitaria. Y estaba claro que en este caso no lo había utilizado. Ante ello, lo que hace Osakidetza es abrir un expediente de informaciones previas y así se lo comunica a la señora. Y le dice, mire, hemos abierto un expediente, hemos tomado declaración al auxiliar y nos ha dicho que lo siente mucho, que es que fue verla y como en las películas, así literal, en el este pone la declaración del señor, como en las películas, es que fue un amor imposible de aguantar. ¿Y qué hizo? Pues el pobre hombre pues la llamó, pero que no iba a ocurrir nunca más, que él era consciente de que había sido un error y que le transmitieron a la señora que le pedía perdón de todo corazón. Pero la señora viene a la agencia y abrimos un expediente. Notificamos, claro, la señora era también un poco especial porque tampoco el hombre, pues oye, ¿qué le vamos a hacer? El amor es así. ¿Y qué pasa? Que la señora viene a la agencia, nosotros abrimos un expediente, pedimos la información a Osakidetza y automáticamente nos manda un acuerdo Osakidetza diciéndonos que nos comunica que la señora ha ido al juzgado de lo penal, que ha puesto una denuncia penal y que, claro, que tenemos que suspender el procedimiento. Y efectivamente, así ha sido. Está abierto por vulneración del principio de finalidad en cuanto a que los datos de la historia clínica no eran para esa finalidad, está claro, pero estamos pendientes a ver lo que decide el Tribunal Penal, el Juzgado de lo Penal, para nosotros seguir adelante o qué hacemos. O sea, que la medicina personalizada era esto. ¿La qué? No. Bien. La medicina personalizada, efectivamente, es que no te había entendido. Una de las cuestiones por las que se ha caracterizado esta mesa durante los más de 15 años que lleva celebrándose es que nunca terminábamos de exponer todos los casos. Siempre nos quedaban, al final nos comíamos el tiempo del café y tal cual. Eso ha sido así hasta el año pasado, en el cual adoptamos una política de tolerancia cero con los ponentes que se exceden en el tiempo. No obstante, en el caso de Juana, por ser el primer caso, haremos una excepción, ¿de acuerdo? No lo volveré a hacer más. Pero que no lo vuelva a hacer. Como decía el otro, no volverá a ocurrir. Ligándolo con el principio de desviación de la finalidad, aunque más bien escorado a lo que sería más bien la legitimidad del tratamiento, el papel del responsable, etcétera, tenemos un caso en el cual Fina nos va a exponer que se planteó en Cataluña y en el cual intervienen distintas organizaciones. Fina, cuéntanoslo, por favor. Buenos días. En primer lugar, en nombre de la Autoridad Catalana de Protección de Datos y en el mío propio, muchas gracias para invitarnos hoy en la participación de esta mesa. En segundo lugar, agradecer también al coordinador de la mesa el trato recibido durante estos días, que ha sido magnífico. Y
bueno, paso ya a exponer el caso. ¿Lo que os merecéis? Pues este caso trata de una fundación en la cual trabajan médicos que ejercen una asistencia privada, otros médicos que ejercen una asistencia sanitaria pública y otros médicos que lo que hacen es alquilar los despachos de la fundación para ejercer una asistencia privada. Pues bien, el caso de la denuncia es este último caso. El médico ejercía una asistencia sanitaria privada y el paciente acudió a esta consulta y cuando estaba dentro de la consulta el médico lo que hizo es acceder a la historia clínica pública sin el consentimiento del paciente. En el trámite de alegaciones se pudo constatar que la configuración de la historia pública y privada no estaban separadas y también, lo que se pudo constatar también es que sí que existían restricciones de acceso en función del perfil profesional. ¿Qué imputaciones se hicieron del Reglamento General de Protección de Datos? Artículo 25, vulneración de la protección de datos desde el diseño y por defecto. Artículo 5.1a, vulneración del principio de licitud, inexistencia de base jurídica. Artículo 5.1b, vulneración del principio de limitación de la finalidad, porque unos datos estaban recogidos para prestar una asistencia sanitaria pública y otros para la asistencia sanitaria privada. Finalmente, se sancionó la entidad con 56.000 euros. En cuanto a las medidas correctoras, a la Fundación se le requirió para implementar las medidas técnicas y organizativas necesarias para evitar que los profesionales externos a la Fundación y los que están ejerciendo una actividad privada puedan consultar la historia clínica pública o a la inversa, sin el consentimiento explícito de cada paciente. Para implementar estas medidas técnicas y organizativas, requerimos de un cronograma que definiera los plazos y las medidas y también requerimos que se adaptara el documento de consentimiento a las exigencias de la normativa de protección de datos. En este caso, quiero destacar la importancia sobre solicitar previamente el consentimiento del paciente para acceder a su historia clínica pública o privada. Si el hospital hubiera tenido este consentimiento explícito del paciente, no hubiéramos tenido que iniciar procedimiento sancionador. Este es un caso de una interpretación particular del concepto de espacios de datos compartidos, ¿verdad? Porque todo el mundo entraba ahí. FINA tiene otro caso que también tiene que ver con las figuras de los distintos responsables que intervienen en el tratamiento, pero en este caso de otra forma y que sí con una legitimación. FINA, cuéntanos el otro caso que tenías del... Sí, creo que también puede ser interesante explicar una denuncia en la cual la Autoritat Catalana de Protecció de Dades archiva las actuaciones por considerar que no había infracción. En este caso, trata sobre un hospital que cedió datos personales de un paciente a una empresa externa que se encargaba de ofrecer máquinas respiratorias. El paciente denunció que esta empresa le contactó y le ofreció la misma máquina respiratoria que le habían prescrito en el hospital. En el trámite de información previa se descubrió que la empresa que había hecho la llamada era en realidad el encargado de tratamiento de CatSalut, que es la entidad que gestiona los servicios de salud de Cataluña. Se confirmó que el responsable del tratamiento, en este caso CatSalut, primero, había licitado el servicio, segundo, existía un contrato que regulaba las obligaciones del encargado de tratamiento y, en tercer lugar, tanto el hospital como la empresa suministradora eran encargados de tratamiento. De acuerdo con el artículo 33.1 de la Ley Orgánica de Protección de Datos, el acceso por parte del encargado de tratamiento de datos personales para la prestación del servicio no se considera una comunicación de datos. Por tanto, se confirmó que el contrato era correcto y que en base al artículo 9.2h del Reglamento General de Protección de Datos, los datos de categoría especial se estaban tratando de forma legítima porque se usaban con fines asistenciales. Creo que es importante destacar que CatSalut respetó y cumplió en este caso con la normativa de protección de datos. Seguro que todos en la mesa nos gustaría tener más de un caso con este buen final. Muy bien, muchas gracias. Para cerrar este paquete sobre quién es quién a la hora de tratar los datos, la legitimidad que tiene, la forma que tiene de sustentar esa relación, Emilio tiene un caso, con un caso es más concreto, pero que trata sobre la legitimación de las personas, los empleados concretos que tratan de los datos. Emilio.
Hola, buenos días. Ante todo, dar las gracias a la organización del evento por contar con el Consejo de Protección de Datos y Transparencia de Andalucía, o de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, para estas jornadas. Y bueno, vamos al caso. Este es un caso de que en una pequeña localidad el centro de salud cuenta, entre los distintos profesionales, cuenta con una persona que hace labores administrativas en la recepción y tal. Y en un momento dado alguien se pregunta, esa persona no es empleada del servicio de salud. Y resulta que es una empleada del ayuntamiento, que el ayuntamiento pone a disposición del centro de salud infraestructuras, etcétera, y aparte pone esta empleada. Pero esto venía amparado por un convenio desde tiempo inmemorial, pero a partir de 2021, en la renovación del convenio, ya no se incluía esto. Entonces, ante esta denuncia, nos alegaron el convenio, etcétera, pero bueno, se llegó a la conclusión de que el mismo secretario del ayuntamiento de la localidad, secretario interventor, había dicho: esta persona no trabaja aquí, en fin. Y se llegó a la conclusión de que no había convenio vigente, por tanto esa persona no podía tener acceso a los datos de la base de datos de usuarios, etcétera. Y al final el área de salud no solo reconoció los hechos, sino que dio orden de que se ve que ocurrió en otros municipios, que nadie suspender toda la prestación de servicio con esas personas, renovar todos los convenios y, bueno, en fin. En fin, que un poco para recordar la necesidad. También llama la atención de que esta persona, que no tiene legitimidad para estar aquí, cómo es que nadie se ha dado cuenta de los permisos de acceso, o sea, qué grado de revisión periódica o no periódica o de algún tipo tiene los permisos de acceso para que una persona esté, o varias, durante años allí. Y este era más o menos el caso. Muy bien, muchas gracias. Se suele decir en el ámbito jurídico muchas veces que las cosas son lo que son y no lo que se dice que son. Yo no estoy muy de acuerdo con esto, porque en muchas ocasiones hay que decir las cosas para que sean. Este es un caso en el cual el instrumento jurídico que sustentaba esa relación entre el ayuntamiento y la organización sanitaria tenía que constar y tener un instrumento jurídico, y no existía. Si hubiese existido, no habría habido ningún problema. Por lo tanto, en ese caso, había que decir lo que son las cosas, ¿de acuerdo? La importancia de cuál es el instrumento jurídico que sustenta la relación, ya sea los empleados, ya sea el encargado del tratamiento, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a pasar al siguiente bloque, que trataría sobre la minimización de datos. Este es un clásico en el cual Juana tiene un caso que nos va a exponer y que es recurrente, porque ocurre con una cierta frecuencia estos casos, ¿verdad, Juana? Efectivamente. Todos sabemos, todos conocéis que los datos que se pueden tratar son los datos que sean necesarios. Los datos que se tratan son los limitados a lo necesario. Es decir, no hay que tratar más datos de los que se deban tratar o esté legalmente habilitado para ello. ¿Qué pasa? Este supuesto es muy recurrente, luego os comentaré cómo el año pasado también lo tratamos. Y es el caso de que parece que da un poco miedo cuando un juez o un tribunal te pide algo, parece que hay que darle todo, por si acaso, que no diga que no le he dado. Y este caso es el siguiente. Es un procedimiento tramitado en un juzgado de lo penal por un supuesto de incapacidad. Una de las partes, como es la mutua, pide al juez como prueba que se remita por parte de Osakidetza, Servicio Vasco de Salud, que se remita la historia clínica completa relativa a la patología que es objeto del mismo. Entonces, el juzgado y el oficio del juzgado dice exactamente: remita a este juzgado la historia clínica relativa a la patología de bursitis del supraespinoso del hombro izquierdo, poniéndolo incluso el mismo magistrado en negrita. Yo no sé lo que es eso, pero deduzco lo que puede ser. Total, que lo que hace Osakidetza en este caso es, dice, el juez me ha oficiado que remita la historia clínica completa relativa a ese episodio, pues le mando la historia clínica completa del señor y me quedo tan pichi. Total, que le manda pues informes, una historia resumida, le manda la de Dios. ¿Qué pasa? Que lo primero que hace el abogado de esa parte es decir: oiga, señor, voy a interponer un recurso de reposición ante el juzgado diciendo que lo que le han remitido
Es excesivo, que no viene a cuento que le remitan datos de los que no han sido pedidos. Y ya el propio tribunal se da cuenta, el propio juez de lo social se da cuenta que algo falla ahí, el propio magistrado, y dicta el letrado dicta un decreto en el que acuerda eliminar del presente procedimiento y del expediente judicial electrónico el documento 25, que contiene la historia clínica completa que excede de lo acordado por el referido auto. Es decir, el propio tribunal se da cuenta que algo falla ahí, que ha sido mandado datos excesivos. Entonces, ¿qué pasa? Que este señor acude a la Autoridad Vasca de Protección de Datos y pone una reclamación diciendo que han sido utilizados excesivamente sus datos, que ha habido datos que el principio de minimización no se ha cumplido. Y indudablemente tenía razón. Y este es un supuesto similar al que tuvimos el año pasado, que algunos que estáis aquí, que os conozco ya un poco de vista y que os suelo ver que sois de los que da gusto, chico, que yo pienso, digo, esto nos aburrirán de oírnos siempre el mismo rollo. Pero bueno, y veo que el año pasado lo planteamos respecto a un supuesto que era incluso más sangrante, porque en este caso estuvo la persona a punto de perder la patria potestad sobre sus hijos, porque en un contencioso matrimonial el juzgado había pedido expresamente si seguía un tratamiento de adicción a drogas, porque en su momento este señor pues, había tenido un problema de drogadicción. Hacía como un montón de años que se había rehabilitado, que no tenía ningún problema, pero en este caso Osakidetza remitió análisis del año 2000, 2001, 2002, con lo cual estuvo a punto de perder la patria potestad sobre sus hijos. Gracias a Dios, luego se fue bien encaminado el tema y no hubo ningún problema. Pero este año lo hablamos el año pasado y estamos detectando que están pasando bastantes supuestos de esos, con lo que con la nueva dirección de Osakidetza nos hemos puesto en contacto, como dijo ayer Unai Aberasturi, el presidente de la autoridad, para ver si podemos retomar un poco este camino y llevarlo a su cauce. Hay un refrán español que dice que lo poco agrada y lo mucho enfada. Esto, en el fondo, es la base del principio de minimización de datos. Bien, mencionabas alguna cuestión ahí de un tratamiento de drogas y tal. Ahora es cuando vendría el chiste de Grison, pero no. Pero ya que estamos hablando de drogas, Fina tiene un caso relacionado con la exactitud de los datos que se registran, que tiene su interés y que guarda un poco de relación con esto. Fina, cuéntanos el caso. Sí, este caso trata de un servicio de urgencias de un hospital en el cual acuden dos personas que se habían agredido por la calle. Una de las dos personas llegó primero al servicio de urgencias y mientras la estaban curando y visitando, dijo de la otra, nuestra denunciante, que era exconsumidora de cocaína. Cuando llega nuestra denunciante en las mismas urgencias, el médico de urgencias no contrasta esta información que le había dado la primera señora y el hospital, al emitir el informe médico asistencial, hizo constar que la denunciante tenía como antecedente patológico que era exconsumidora de cocaína, cuando realmente esta información era inexacta y no había sido contrastada por parte del hospital. La denunciante nos expone que el hecho denunciado le ha provocado perjuicio en la defensa de dos procedimientos judiciales que tenía en trámite. En el trámite de alegaciones el hospital reconoció el error y rectificó el informe. Por tanto, se resolvió por parte de la Autoridad Catalana de Protecció de Dades que se había cometido una infracción recogida en el artículo 5.1d en relación con el principio de exactitud. Por tanto, este caso nos indica que no ser preciso en los datos que se añaden en la historia clínica puede acarrear consecuencias no deseadas. En este caso hemos visto que han habido consecuencias judiciales, pero en una historia clínica datos inexactos a veces pueden suponer no prescribir el medicamento más adecuado, que a la vez puede afectar a la salud y a la vida de las personas. Claro, le acusaban de consumir productos genéricos de marca blanca, ¿no? Bien, vamos a pasar ahora al bloque que tiene más interés y en el que más casos hemos elegido para exponeros, que es todo lo que tiene que ver con la confidencialidad. Es un tema que, muy de sentido común, pero que tiene muchas aristas y muchos casos que hay que mirar con detenimiento. Vamos a empezar por los más sencillos, los que no tienen ningún problema. Emilio tiene un caso que, es muy evidente, pero que ilustra las cosas que no se deben hacer. Emilio.
Estas situaciones, tenemos un traslado en ambulancia de un hospital a otro de un niño de muy corta edad, su padre lo acompaña, su padre va en el asiento del conductor y su padre nota que los enfermeros o el personal sanitario que me va detrás de repente empiezan a hacer fotos al niño. En la foto no se le ven los ojos, pero se ve todo lo demás. Y de repente, cuando llega a su destino, vienen los tíos, los abuelos del niño muy preocupados diciendo que hemos visto en redes sociales que la foto del niño con el diagnóstico del niño y con toda la historia del niño, todos preocupadísimos. Entonces, el padre puso una reclamación y efectivamente se descubrió que los enfermeros habían... o médicos, no me acuerdo, habían subido a redes sociales toda esa historia, lo habían subido con muy buena intención, porque ellos lo que estaban era un poco promocionando la importancia del servicio público sanitario, cosa que es muy loable. Pero claro, evidentemente esto es una falta de confidencialidad que no se puede emitir. Nos alegaron las medidas que habían tomado. Esto era una concesión. La empresa concesionaria del servicio no tenía idea de que había este perfil social hablando de estas cosas. Sancionó con un disciplinario a los trabajadores, le pidió disculpas a la familia, etcétera. Pero claro, estas son medidas posteriores. Entonces, este caso es, ante todo, para decir, las redes sociales son algo tan interiorizado en la vida particular de la gente que la gente ve súper normal y algunas personas pueden ver súper normal usarla en su trabajo, etcétera. Entonces, es muy conveniente, en cualquier gran organización, muy, muy conveniente que, aparte de lo que haga después, que tengan unas instrucciones claras de si se pueden tener redes sociales, qué las puede tener, qué puedes colgar ahí, qué no puedes colgar. Es un problema que nos encontramos no solo en el ámbito sanitario, en muchos ámbitos, por ejemplo, en el ámbito policial, de las policías, que está muy bien defender el servicio público, pero claro, no lo puedes hacer a costa de los derechos de la gente, ¿no? Y es extremadamente conveniente tener algún tipo de protocolo. Porque si os estáis preguntando si alguien de vuestra gran organización está haciendo eso, es muy probable que sí, si no se le han dado unas instrucciones claras al respecto. Muy bien, volviendo a los refranes, se dice que la intención es lo que cuenta. Pues tampoco, no, en este caso no, la intención podía ser buena, pero no era la cuestión. Siguiendo con el tema de la confidencialidad, ya nos vamos acercando un poco más a lo que interesa a los profesionales, que es cuando quienes intervienen en esta ruptura de la confidencialidad son personal de la propia organización. FINA tiene un caso que, bueno, también tiene algo que ver con el primero que expuso Juana, pero este es un poquitín más así. FINA, cuéntanos el caso que tienes de... Sí, este caso trata de un médico que había mantenido una relación sentimental con el denunciante y realiza unos accesos indebidos a la historia clínica de este denunciante. En el trámite de información previa, después de pedir información a la entidad en la cual trabajaba el médico, acordamos iniciar procedimiento sancionador en base a que había contradicciones entre las partes implicadas en cuanto al consentimiento. Por una parte, el médico decía que tenía el consentimiento verbal y su expareja lo negaba, y los accesos denunciados no se correspondían con ninguna actuación asistencial o de diagnóstico. La entidad que alegó que el médico entró en la historia clínica del denunciante para valorar la medicación de un tratamiento para dejar de fumar y para revisar los resultados sobre una ecografía de la espalda. Todo ello para darle su opinión como profesional. Además, alegaba que existía consentimiento verbal para poder entrar. En segundo lugar, la entidad también defendió que el responsable del tratamiento era el médico, al ser la persona que tenía el poder de decisión sobre el tratamiento de los datos. Consideraba que el médico era el responsable único y que la entidad no intervino en ningún momento en estas actuaciones. A la vista de estas alegaciones, ¿qué consideró la Autoridad Catalana de Protección de Datos? En cuanto a la responsabilidad, que el médico actuaba bajo la autoridad del responsable del tratamiento, en este caso el hospital, y que tenía la obligación de seguir sus instrucciones. Por ello, pese a que se infringieron las normas internas y que la infracción sería materialmente imputable a la persona física actuante, en este caso el médico,
el sistema de responsabilidades previstos en la normativa de protección de datos y concretamente en el artículo 70 de la Ley de Protección de Datos hace recaer la responsabilidad sobre los responsables del tratamiento y nunca sobre su personal trabajador, que presta sus servicios por cuenta ajena, como era este caso. Sobre la falta de consentimiento explícito, respecto a este extremo, el artículo 7 del Reglamento General de Protección de Datos, que recoge las condiciones para el consentimiento, en concreto en su apartado primero, leo textualmente, 7.1, si el tratamiento se basa en el consentimiento del interesado, el responsable debe poder demostrar que el interesado consintió. En este mismo sentido, los considerandos 32 y 42 del Reglamento General de Protección de Datos posibilitan otorgar el consentimiento verbal, pero este debe poderse demostrar, y en este caso no se pudo demostrar por parte de la entidad. Por tanto, finalmente, la Autoritat Catalana de Protecció de Dades dictó resolución en la que declaró responsable a la entidad por vulnerar el principio de confidencialidad previsto en el artículo 5.1f. En este caso no se requirieron medidas correctoras, puesto que se trataba de un caso puntual. Bueno, este es otro caso parecido al que tenía Juana, porque el amor está por medio. Pero, en cambio, los hemos tratado de forma similar. ¿No son iguales acaso, Juana? Pues yo creo que no. ¿Por qué? Porque en el primer supuesto hay más una desviación de la finalidad que un supuesto de confidencialidad. Porque él no quiere ver los datos de la persona con esa finalidad, sino lo que quiere ver es la finalidad de la historia clínica es la asistencia sanitaria y no le quiere prestar asistencia sanitaria, sino que lo que quiere precisamente es tener esos datos para poderse poner en contacto con ella. Un supuesto similar, no sé si os acordáis que pusimos el año pasado o el anterior. En este caso era un pediatra que estaba saliendo con una chica y la chica había quedado con ella y tuvo que retrasar la cita porque no podía ir a cenar porque tenía una tarde muy complicada. Entonces ella no se fiaba y le dijo que no se fiaba, que no, que tú lo que tienes es otra persona por ahí por el medio y no sé qué. Y lo que hizo él fue de su agenda, que era agenda, todas citaciones de niños menores de edad, lo que hizo fue mandarle una copia de la agenda. ¿Qué pasó? Que al cabo de 2 o 3 meses se separaron, ella estaba muy cabreada porque él le había dejado a ella y ¿qué hizo? Denunció al pediatra diciéndole que había utilizado los datos de esa agencia, de su agenda, precisamente para eso. En ese caso sí había un supuesto de confidencialidad, pero no me voy a enrollar más. Ya sí, pero bueno, oye, vamos a dejar los amoríos y vamos a ir a cosas serias y profesionales. Es que es la vida real. Sí, sí. Es la vida real. Yo quiero decir que yo todos los casos que pongo como mis compañeros no nos los inventamos, ¿eh? Son todos, los podéis comprobar en la página web de las agencias, aunque parezca mentira, como dice muy bien dice Pedro. Pina tiene un caso que nos vuelve al camino correcto de la relación entre profesionales y a veces ni siquiera entre profesionales los accesos son correctos. Fina, cuéntanos el caso de la psicóloga. Pues sí, este caso trata de una psicóloga que trabaja en una unidad de psiquiatría de un hospital. La denunciante se queja de 9 accesos indebidos a su historia clínica y también de la difusión de estos datos por parte de esta psicóloga en una reunión de la Asociación de Vecinos que organizó una fiesta en el barrio. De hecho, todo empezó cuando esta psicóloga, que formaba parte de esta Asociación de Vecinos que organizó una fiesta en el barrio, instaló un transformador justo debajo de la ventana de la vecina. Según la vecina, los gases del transformador le causaron una indisposición y acudió a urgencias del mismo hospital en el que trabajaba esta psicóloga. En el trámite de alegaciones, el hospital confirmó efectivamente que los 9 accesos se habían producido sin justificación porque la señora no se había visitado en ningún momento en la unidad concreta donde trabajaba la psicóloga y finalmente se resolvió el procedimiento sancionador imponiendo una multa de 30.000 euros al hospital como responsable de haber infringido el principio de confidencialidad del artículo 5.1f del reglamento. En cambio, la parte segunda de la denuncia, que era, en concreto, lo he dicho anteriormente, era la difusión de estos datos de la historia clínica de la vecina en la reunión de la Asociación de Vecinos, se archivó por falta de pruebas. Bueno, como veis, vamos yendo en los casos de lo particular a lo general, de lo que puede ser un poco más anecdótico a lo que va siendo cada vez más estructural.
Aquí ya teníamos una relación, bueno, pues de prestación y tal. Juana tiene un caso en el cual se presenta cuando los superiores jerárquicos, bueno, quizás se exceden. Cuéntanoslo, Juana. No se oye. Este es un supuesto de una reclamación de una trabajadora de Osakidetza que presenta una reclamación tanto en Osakidetza como en la Autoridad Vasca de Protección de Datos, indicando que ha recibido y ha hablado con su superior jerárquico, al cual identifica, dice, es don fulanito de tal, porque él mismo le ha mandado un correo electrónico que consta en el expediente y en el que le dice expresamente: tenía pendiente hablar contigo sobre una cita que tienes para noviembre, creo. Se trata de una cita con la matrona. Dado que son citas de agenda que podemos modificar, si no te importa, hablo con ella y cambiamos la cita. No solamente había entrado a su historia clínica para ver que tenía una cita, porque si no era imposible que tuviera conocimiento, sino que encima ese mismo correo electrónico no solamente se lo manda a la trabajadora, sino también a la jefa del servicio de personal de la propia Osakidetza, que es ante la que se presentan los permisos. Ante ello, la reclamante le manda un correo electrónico y le contesta. Efectivamente, le dice: desconozco cómo te has enterado de la consulta con la matrona. Yo he pedido permiso, efectivamente, para consulta, pero no te he comunicado ni dónde voy ni a qué voy, porque pertenece a mi derecho a la intimidad y privacidad como paciente. Ruego me informes cómo ha llegado a tu conocimiento esta información. Y seguido, al cabo de 2 horas, se conoce que lo piensa mejor la mujer y le dice: no solo eso, sino te comunico también que en vista de los hechos y que han vulnerado mis derechos, voy a cambiar la cita. Y no te vas a enterar cuándo voy a ir de cita. Entonces, el de la documentación, él al principio lo niega, dice que no tiene tanta inteligencia, se conoce como para, por mucho que fuera el superior jerárquico, para decirle: pues mira, sí, me he equivocado, he entrado y no lo debía de haber hecho, se lo niega. Pero claro, es que los datos cantan. En el expediente consta el correo electrónico tanto de ella como de él y como le he remitido a un tercero, con lo cual lo teníamos muy sencillo. A él se le abrió un expediente, creó un expediente disciplinario que nosotros lo propusimos. Independientemente de eso, ya sabéis que las autoridades de protección de datos podemos proponer la apertura de un expediente disciplinario cuando hay situaciones excepcionales como esta, que este señor lo debía de hacer normalmente. Porque luego tuvimos conocimiento a través de otros empleados, porque hubo una movida de mucho cuidado, a través de otras empleadas y otros empleados que efectivamente se dedicaba a ver las citas de sus empleados. Cuando le decían: no, mira, me voy a coger permiso por lo que sea. Entonces se metía para cotillear a ver exactamente a qué médico iban. Y claro, se le abrió expediente, ya que no accedió para prestarle una asistencia sanitaria y por el principio de integridad y confidencialidad. Muy bien. Bueno, en los casos en que hay alguna vulneración de la confidencialidad de los datos, la persona afectada, pues a veces lo sabe, a veces no lo sabe. En muchas ocasiones lo que se plantea es que vinculando con el derecho de acceso a los datos, los interesados que tienen alguna sospecha, pues piden acceso a sus datos, algunas veces para saber unas cosas, pero otras veces precisamente para conocer qué tratamiento se ha hecho de sus casos. Este es un clásico en el cual creo que nos extenderemos un poco más porque siempre suscita mucho interés, pues porque bueno, os afecta directamente. Juana, cuéntanos el caso que tenías de un derecho de acceso y cómo lo habíais resuelto. Pues mire, este supuesto es un señor que es un habitual. Es decir, un cliente habitual de los que, como hay gente que va habitualmente a la farmacia o va al supermercado, pues este señor es un habitual de los nuestros, le conocemos ya todos. Y el hombre presenta un ejercicio de tutela de derechos por vulneración de su derecho de acceso y aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, dice: pues nada, ya que esto, pues primero presento que se ha vulnerado mi derecho de acceso,
Se comprueba, sin embargo, que esto no ha sido así, ya que Osakidetza le había mandado, y además dentro del plazo legalmente establecido, dentro del plazo de un mes, precisamente porque al ser un habitual sabía que iba a volver y que iba a venir a la agencia, a la Autoridad Vasca de Protección de Datos, entonces le decimos que no. Pero es que además dice que es ilegible lo que le han mandado, que no entiende lo que le han mandado. Hombre, es un poco raro teniendo en cuenta que tenemos nosotros constancia de que ha presentado a lo largo de 10 años como unas 20 y tantas reclamaciones de acceso y siempre se le han mandado lo mismo. Quiero decir, centro, quién ha accedido, qué categoría profesional, la hora que ha accedido, a qué ha accedido, siempre ha sido igual. Pero él decía que eso era ilegible. Pero es lo que manda siempre Osakidetza, que se le entiende perfectamente. Lo segundo que planteaba es que veía que había algunos accesos que eran ilegales, que él no había acudido a esos centros ni había hecho nada. Aparte de comprobar efectivamente que sí había acudido a esos centros, porque es fácil de comprobar. Aparte de eso, el señor decía que no eran no adecuados, pero le dijimos, bueno, pues si efectivamente usted considera que... y entonces decía, bueno, no son adecuados. Y es que además quiero saber el nombre del profesional que ha entrado.